vamos a dar comienzo así, mientras va ingresando el resto. El tema de hoy entonces es tratamiento actual del carcinoma tiroideo avanzado yodo resistente. Estos son mis conflictos de interés y vamos a desarrollar estos temas, estos 5 puntos en el transcurso de esta charla. Sabemos que el manejo del cáncer de tiroides avanzado hasta hace muy poco tiempo dependía mucho de la experiencia del equipo tratante, no había, digamos, un consenso. La biología molecular y el descubrimiento de nuevos fármacos llevó a una necesidad de definir y protocolizar estos pacientes para poder proponer el tratamiento más adecuado para cada caso, sino un tratamiento individualizado, preferiblemente identificando si se puede las alteraciones genómicas en cada caso en individuales, llevando la medicina de precisión. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, si bien sabemos que el cáncer de tiroides aumentó significativamente en los últimos años a expensas de carcinomas papilares, se decía que la mortalidad se mantenía estable, aunque hay algunos artículos que hablan que la mortalidad aumentó levemente en los últimos años, y que hay pacientes jóvenes cada vez más, digamos, hemos tenido pacientes en los últimos años, como un aumento de la incidencia de pacientes jóvenes con tumores más agresivos. Y fíjense que la mortalidad descrita puede variar de acuerdo al grupo de trabajo, pero por ejemplo en Europa se decía algo de 6.000 muertes, en Estados Unidos en el 2020 2.200 muertes por cáncer de tiroides. Es importante poder entender, clasificar y ver cuál es la consecuencia, dependiendo del diagnóstico inicial de cáncer de tiroides, con respecto a la probabilidad de sobrevida en estos pacientes. Aquellos que tienen enfermedad local, tienen prácticamente en los distintos tumores, tanto papilar, folicular como medular, prácticamente un 100% de sobrevida a los 5 años, a diferencia, por supuesto, del anaplásico. Si tiene enfermedad locorregional, puede bajar un poco la sobrevida en los pacientes con cáncer medular. Y los pacientes que, por supuesto, que tienen metástasis a distancia, bajan notablemente este riesgo, digamos, porque tiene 37%, por ejemplo, en el medular, de sobrevida a los 5 años, 56% en el folicular y 78% en el carcinoma papilar. Teniendo en cuenta desde el punto de vista epidemiológico, hay que ver cuáles son los patrones moleculares, si se conocen puede llegar a ser útil, aunque esto vamos a ver que no todos los grupos de trabajo, o no todos los países tienen consensuado el estudio molecular en el cáncer de tiroides. Sabemos que el patrón molecular del cáncer de tiroides pueden tener mutaciones de la vía de la MAP quinasa y de la fosfoinositol 3 quinasa, y que la vía de la MAP quinasa está más asociada al carcinoma papilar y la vía de la PIK3 AKT al folicular, y que tienen que ver con la desdiferenciación más la MAP quinasa y con funciones más diferenciadas de la vía de la PI3K, perdón, y que en aquellos que tienen BRAF positivo y que a su vez suman el TERT, son tumores más desdiferenciados. Es importante tener en cuenta que si bien los cánceres de tiroides tienen una muy buena evolución, aquellos que tienen metástasis a distancia, ya sea en el momento de diagnóstico o en la evolución, que puede llegar hasta un 23% de los pacientes, 60% de los mismos, es decir, 2/3 de los mismos, son resistentes al radioiodo, representan menos del 5% de todos los cánceres de tiroides, son de 4 o 5 casos por millón por año, pero tienen una sobrevida a los 10 años menor del 20%. Y tiene una expectativa de vida de 3 a 5 años cuando uno lo clasifica como enfermedad radioresistente. Y sabemos por este trabajo, muy conocido por todos, de Durante y colaboradores, que la respuesta al tratamiento en función de la sobrevida es importante, dado que tenemos los pacientes que captan iodo inicialmente y tienen respuesta al tratamiento, pueden tener mejor sobrevida que aquellos que no captan iodo inicialmente.
Con respecto a la probabilidad de respuesta al tratamiento con iodo 131, los pacientes que probablemente respondan son aquellos pacientes jóvenes que captan iodo, que son tumores bien diferenciados con focos pequeños y que no captan el PET, y probablemente no respondan los de captación baja, pobremente diferenciados, que progresan post tratamiento con iodo, que no responden después de 600 milicurie de dosis acumulativa en tumores de gran tamaño o que tengan una captación con FDG aumentada. Con respecto a la definición del cáncer de tiroides avanzado iodo refractario, es importante que no existía consensos unánimes en las distintas guías o publicaciones, pero la gran mayoría de las mismas proponían 4 puntos. Ausencia de captación del radioiodo en todas las lesiones. 2, ausencia de captación del radioiodo en alguna lesión. Progresión a pesar del tratamiento con radioiodo, o progresión luego de una dosis acumulativa de más de 600 milicurides de radioiodo. Hay 2 consensos últimos que podemos tomar como base para poder definir qué pacientes son radioresistentes o no. Tenemos el consenso europeo del 2019, publicado por la doctora Fugasola y colaboradores, pero es el consenso europeo sobre el tratamiento de carcinoma avanzado radioresistente, y también está el consenso de Martinica, del uso del iodo radiactivo en cáncer diferenciado de tiroides, publicado en la revista Tyro en el año 2019 también, por Tatler y colaboradores. En este consenso, la definición de carcinoma avanzado iodo resistente tenemos que tenerlo en cuenta en diferentes escenarios clínicos que podrían sugerir el paciente que tengan radioresistencia. Ausencia de captación con el scan diagnóstico o post-radioterapia, post-radioiodo en algunos sectores, pero no en otros focos tumorales. Las metástasis progresan a pesar del tratamiento con radioiodo y que haya captación, y que las metástasis progresan con una dosis acumulativa mayor de 600, como dijimos antes. Eso es lo que proponen en el de Martinica, publicado en el año 2019. La ausencia de captación en todas las lesiones, como vemos en este ejemplo, ya sea con el scan post-tratamiento, en el scan diagnóstico o en ambos. Fíjese que hay que tener en cuenta que aún con el iodo 124 el scan diagnóstico es menos sensible que el scan post-terapia, y que hay factores que pueden influenciar el iodo, como la preparación del paciente, la actividad administrada y el protocolo de scan SPECT-TC o planar, que eso puede modificar la visualización de las del tumor. La ausencia de captación en alguna lesión, es decir, el patrón mixto, o lo que decimos de flip-flop, como que hay algunos sectores que captan iodo y algunos no, algunos captan FDG y otros no, que se usan como criterio en muchas publicaciones. Esto existe dudas al respecto, no hay estudios que demuestren el beneficio de utilizar esto para clasificar al paciente con radioresistencia. La progresión, que sería el punto 3, es un criterio para considerar enfermedades radioresistentes por criterios de RECIST. Dice, la aparición de lesiones nuevas es un criterio de progresión, pero como duda, digamos, no es sinónimo que sea clínicamente relevante. Podríamos considerar incrementos menores de volumen. Por otro lado, no todos utilizan el mismo tiempo de evaluación para considerar progresión. Algunos hablan de 6 a 12 meses, de 12 a 14, otros no especifican. Y esta dosis acumulativa es de mayor de 600 milicurie como progresión de enfermedad cuando superamos esa dosis acumulativa. El único estudio es el estudio que hablamos antes de Durante y colaboradores, donde demuestra que a largo plazo que no hubo remisión completa después de 600 milicurie. Pero el consenso de Martinica dice que no puede ser utilizado como único criterio para clasificarlo como carcinoma radioresistente. Y en la recomendación de las guías europeas, la ausencia de captación con una buena preparación, que siempre considerar el tema del radioiodo abordado por un equipo multidisciplinario,
que la decisión de la terapia radioiodo en un paciente que ha recibido múltiples tratamientos solo puede abordarse en un equipo multidisciplinario, que la progresión debe definirse por progresión radiológica de RECIST dentro de 6 a 12 meses en cada una de las evaluaciones, y considerando la definición de cáncer diferenciado radioresistente, debemos tener en cuenta con qué herramientas diagnósticas contamos para estos casos. ¿Qué utilidad tiene en el cáncer diferenciado avanzado y hacia qué están dirigidas las herramientas diagnósticas? Están dirigidas a evaluar, por un lado, la biología tumoral y la carga tumoral. ¿Con qué herramienta contamos para esto? La clínica, la anatomía patológica, la biología molecular y las imágenes. Dentro de la biología molecular, las características histológicas y moleculares, el grado de diferenciación, la capacidad de captar el iodo o de crecimiento tumoral nos permitiría ver cuál es la biología de ese tumor, y la patología nos aporta un análisis exhaustivo de la histología inicial, permitiendo conocer el grado de agresividad que, sumado al estudio molecular, en particular para evaluar las mutaciones de BRAF y los rearreglos, nos permiten incorporar a la patología molecular en la decisión del tratamiento con un enfoque de medicina de precisión. Con respecto a la carga tumoral, según sospecha clínica, evaluar con ecografía de alta resolución de cuello, TC de cuello, abdomen y cerebro, centellograma óseo o endoscopía. Esto es importante, es decir, yo tengo un paciente que desde el punto de vista clínico viene con trastornos de glutorio, dificultad al respirar, etc. Sabemos que deberíamos estudiarlo con endoscopía de la vía aerodigestiva. Si tienen algún otro componente clínico, evaluar el tema de tomografía, ya sea a nivel de cuello, de tórax, abdomen o de sospecha a nivel del sistema nervioso central. Y por supuesto, tener en cuenta siempre en estos casos la realización de un PET para ver la importancia, sobre todo pronóstica. Lo sabemos que los pacientes radioresistentes con PET positivo tienen peor pronóstico que aquellos que tienen PET negativo. Y el crecimiento tumoral deberíamos evaluarlo con intervalo de cada 6-12 meses por criterios de RECIST, y también TAT, colaborador en el año 2019, proponen evaluar el cambio de volumen de las lesiones, sobre todo en pulmón, que podría ser más útil para definir progresión que el criterio de RECIST, por el tema de más de un 30% de incremento de tamaño. Según la recomendación 10 de las guías europeas de manejo de cáncer diferenciado radioresistente avanzado, la realización de imágenes con un intervalo de 6 a 12 meses de cuerpo entero con criterio RECIST es útil para evaluar la dinámica del crecimiento tumoral, y que la exploración con FDG puede proporcionar información adicional sobre la biología del tumor con un impacto pronóstico negativo para las lesiones con mayor captación de glucosa. Un poco cómo evaluaríamos o cómo inicialmente estudiaríamos el carcinoma diferenciado avanzado, cómo lo definimos, cuáles son las herramientas, cuándo consideramos un paciente radioresistente. Fuera de eso, una vez que tenemos un paciente clasificado dentro de radioresistencia, podemos pensar las opciones terapéuticas que tendríamos en estos pacientes. Entonces, acá hay que pensar varios escenarios clínicos diferentes. Aquel paciente con un cáncer avanzado radioresistente asintomático, con lesiones estables por RECIST, en ese caso deberíamos hacer vigilancia activa, y no necesitamos intervenir asintomáticos y estables. Aquellos pacientes con carcinoma avanzados, asintomático o no, con lesiones que progresan, pero que tienen opción del tratamiento local, entonces considerar qué alternativas tenemos para estos pacientes. Y por último, aquel que está sintomático o no, con progresión e irresecable, evaluar el tiempo y la carga tumoral, el tiempo en el que crece o que se modifica y la carga tumoral, para definir algún tratamiento activo. Con respecto a las opciones terapéuticas y en los distintos escenarios clínicos, Fugasol y colaboradores en las guías europeas del manejo de cáncer tiroideo avanzado, radioresistente, progresivos, irresecables sería en este caso, deberíamos pensar qué opciones terapéuticas tenemos.
Si la progresión es de una simple lesión o múltiples lesiones, pero en un solo órgano, evaluar si hay tratamientos locales posibles. Si la progresión de múltiples lesiones o lesiones simples, pero de múltiples órganos, evaluar la carga tumoral y el tiempo de crecimiento. Si la carga tumoral crece menos de un 20% en un intervalo de 12 a 14 meses, podríamos esperar y ver qué pasa, hacer controles a los 6 meses para definir una conducta activa. La propuesta de este algoritmo en aquellos pacientes que tienen un rápido crecimiento, acordando al RECIST, deberíamos pensar en el uso de inhibidores multiquinasa o un tratamiento sistémico, como vamos a tratar de analizar ahora en estos casos. En el escenario clínico de aquel paciente que no vamos a observar o a esperar y que podríamos utilizar tratamientos locales, se puede abrir un abanico de opciones. Desde el punto de vista quirúrgico, local a nivel de cuello o resecciones de lesiones en hígado o en pulmón que sean factibles de resección. Hemos tenido pacientes con imágenes única en hígado operado, con pulmón único operado y resolviendo esa metástasis no captante, o lesiones óseas únicas en partes de huesos largos, por ejemplo, que puedan ser resecadas. Radioterapia externa local en cuello en aquellos pacientes que no pueden ser operados y que están progresando, o paliativo del dolor en metástasis óseas. El tratamiento de infiltración traqueal o por compresión mediante láser. Hemos tenido, por ejemplo, pacientes con invasión local en tráquea, con epistaxis y síntomas de obstrucción que, ya sea con láser o con radioterapia externa quimiosensibilizada o colocando stent a nivel de tráquea, permitió mantener un tiempo estable la enfermedad y los síntomas. Y técnicas percutáneas, que son las más novedosas o las que de más fácil acceso en la actualidad, que pueden ser vasculares, como la quimioembolización de metástasis, por ejemplo, única de vértebra, o si podemos, con una angioresonancia, ver el vaso que alimenta alguna metástasis, por ejemplo, a nivel de hueso de cadera, etc., podríamos hacer quimioembolización. Las ablativas, que serían, por ejemplo, la radiofrecuencia, o el láser, o el IFU, que son termoablativas, o la alcoholización por coagulación o necrosis de las células, o consolidativa, como puede pasar una metástasis de vértebra y que hagamos la cementación, por ejemplo, de una metástasis para el dolor y para preservar, digamos, la altura y las estructuras locales. Entonces esto creo que es importante, la radiofrecuencia, el láser o la alcoholización como opciones alternativas que la cumplimentamos muchas veces. Hemos tenido pacientes con radioterapia externa en cuello, de tumores, por ejemplo, TOL-cell, radioresistente y resecable, con ablación por radiofrecuencia en hígado, y que estamos usando lenvatinib como tratamiento por sus metástasis. Así que este tratamiento no es un tratamiento único, que muchas veces podemos incorporar varias alternativas. Y uno de los temas que siempre hablamos en las charlas de cáncer de tiroides avanzado es cuándo comenzar con la terapia sistémica. Yo creo que acá es el tema fundamental. Si no es a quién, sabemos que los pacientes que no captan iodo, que tienen persistencia del tumor, que es irresecable, pero el tema es cuándo. ¿Cuándo estaría atado con esto de la carga tumoral y del tiempo en el desarrollo del tumor? Entonces, definir un paciente con carcinoma avanzado, radioresistente y resecable con progresión no es indicativo de inicio de inhibidores de tirosinquinasa o de multiquinasa. Hay que ver la carga tumoral, los síntomas, la localización de las metástasis, la edad y el estado clínico. Es fundamental que tengamos un paciente con score de COG de entre 0 y 1, porque sabemos que son los que mejor toleran el tratamiento, y si tenemos accesibilidad a tener el perfil genético o genómico para poder saber un tratamiento de medicina de precisión en estos casos si es factible. Entonces, la recomendación de estas guías europeas es que no hay tratamiento
farmacológicos curativos para el cáncer radioresistente, que los inhibidores multiquinasa están acompañados de efectos secundarios, que los expertos coinciden que el tratamiento solo debe considerarse en pacientes con enfermedad progresiva con considerable carga tumoral, y cuando de acuerdo a un grupo multidisciplinario la falta de tratamiento conduciría a un daño considerable de complicaciones clínicas en el futuro cercano, antes de comenzar debe considerarse tratamientos locales. Nosotros hemos tenido pacientes que iniciamos inhibidores de tirosinquinasa que realmente no podía hablar, caminaba unos pasos y se fatigaba por las metástasis pulmonares bilaterales, que con el tratamiento con inhibidor empezaba a hablar de nuevo, caminaba, podía disfrutar de sus nietos, etc. Entonces, en ese caso, ese paciente no hay duda que estando sintomático y progresivo, debemos intentar algún tratamiento. Y la recomendación 17, iniciar el inhibidor, deben incluir factores médicos relacionados con el paciente y preferencias del paciente. Así que esto, por supuesto, es una decisión a tomar entre los médicos, el equipo multidisciplinario, en conjunto con el paciente y la familia. Este es un algoritmo publicado en el 2014 por Schlumberger y colaboradores, donde también la evidencia o recurrencia de metástasis, luego de cirugía, yodo y tratamientos locales, evaluar con el rastreo y el PET si el carcinoma es refractario y la captación es negativa en más de una lesión, evaluar enfermedad progresiva por RECIST, si se define que hay captación de yodo, o captación en FDG o en ambas, seguimiento activo y futuro uso de yodo. Si no capta yodo, no capta DG, pero no hay anormalidades en imágenes, o están estables, podemos controlarlo y hacer un seguimiento. Si no hay más captación de yodo, discutir, poder entrar a clinical trial o terapia sistémica, pero acá tener en cuenta el volumen de enfermedades, y si es pequeño y progresa en términos de un año o 2 meses, no hacer tratamiento activo. Si es desconocido pero es pequeño, no hacer tratamiento activo. Si el tumor es grande, generalmente más de 2 centímetros, y progresa en menos de 12 o 24 meses, hacer tratamiento. Y si es desconocido, evaluar otros factores, como por ejemplo SV para hablar pronóstico, y definir tratamiento en ese momento. ¿Cuáles son las anormalidades genéticas y posibles targets terapéuticos en el carcinoma radioresistente? Sabemos que los distintos fármacos que existen en la actualidad, algunos aprobados y otros en proceso, para el tratamiento de cáncer de tiroides, están dirigidos a distintos targets terapéuticos en el cáncer de tiroides. Por eso, si uno tuviera posibilidades de acceder al perfilado genómico, nos podría orientar al tipo de tratamiento a hacer. Indudablemente que esto tiene que ver con una cuestión de costo y qué haríamos después con ese resultado, ya que sabemos que, por ejemplo, las mutaciones del RET, los rearreglos del RET o del NTRK tiene una frecuencia en población de carcinoma diferenciado de adultos baja, que no llega a un 15%, entonces por ahí uno no sería la primera opción, sino que la primera opción buscar algún inhibidor multiquinasa y definir si progresa o si hay resistencia, progresa con ese inhibidor, buscar alguna mutación con un perfilado genómico para buscar alguna otra alternativa terapéutica. En estos días se está desarrollando el Congreso Europeo de ESMO, de cáncer, y una de las presentaciones publicada por la doctora Legolier de Gustave Roussy sobre el manejo de todos los pacientes con cáncer de tiroides avanzado, si necesitarían tener un perfilado molecular. Fíjense que las alteraciones de BRAF en carcinomas diferenciados radioresistentes está presente en el 33% de los casos. Obvio que el BRAF está presente hasta en el 80% de los carcinomas papilares, pero cuando analizamos los carcinomas diferenciados radioresistentes en el 33%, 45% en el anaplásico, mutaciones del RAS, fíjense en 28 y 24, para estos trabajos publicados hablan que la fusión de RET es más o menos un 6%, algunos hablan de hasta un 15%, y la fusión de NTRK en pacientes adultos hasta un 6%, algunos trabajos hasta un 15%, y otras mutaciones
son menos frecuentes, como la translocación o mutación de ALK, en un 1% de los casos. Entonces hay que tener en cuenta que en función de las anormalidades genéticas, si las tenemos conocidas o no, tenemos potenciales target terapéuticos. Tenemos aquellos que son inhibidores multiquinasas, aquellos que son inhibidores de un target único y aquellos que son inhibidores de proteínas de fusión. Los inhibidores multiquinasa, esto acá tienen la cita por si quieren leer de Tiró y colaboradores en el año 2019, son todos aquellos, por ejemplo, el levantinib, que tiene acción en múltiples quinasas, entonces podría tener efecto inhibitorio del crecimiento tumoral por varios frentes. Los inhibidores de target únicos, que tenemos, por ejemplo, el bemurafenib, el dabrafenib, el selumetinib o el trametinib, o el everolimus para emetor, el dabra para BRAF y el tramatinib para inhibidores del MEK, que está aprobada esta asociación de dabrafenib y trametinib en los anaplásicos BRAF positivos. Y tenemos aquellos inhibidores de proteínas de fusión, que serían específicos o selectivos de estas fusión de NTRK, como vemos en el entrectinib y larotrectinib, y en estudio LOXO 195, que serían activos frente a mutaciones de NTRK independientemente del gen asociado, y aquellos fármacos dirigidos para las fusiones del RET, como el lenvatinib, cabozantinib, vandetanib, etc., y para aquellos de las fusiones del ALK, como el crizotinib y el ceritinib. Es decir, que conociendo la alteración genética, eventualmente en aquellos pacientes que, por ejemplo, progresa un inhibidor multiquinasa, si tiene mutación en una fusión de ALK, podríamos proponer o plantear el uso de estos fármacos. Hoy por hoy hay aprobados distintos fármacos para radioresistencia en cáncer diferenciado por FDA y por el ente regulador europeo. Tenemos el sorafenib, lenvatinib, y hay otro inhibidor, como vamos a ver ahora, multiquinasa, que es el cabozantinib, también aprobado esta semana por FDA para carcinoma diferenciado de tiroides, que tienen efecto anti-VEGF, receptor anti-VEGF, son inhibidores multiquinasa, que estarían indicados para pacientes con recurrencia locorregional o metastásica progresivo radioresistentes. En cambio, larotrectinib, entrectinib, selpercatinib y pralsetinib están aprobados por FDA y por EMA el selpercatinib, y que están aprobados para aquellos tumores que tienen fusión en TRK o que tengan función del RET, y son inhibidores súper selectivos que tienen muy buena respuesta y buena tolerabilidad. Entonces, con respecto al sorafenib, que fue el primer fármaco que tuvimos aprobado como un inhibidor de tirosiquinasa para este tipo de tumores, es un inhibidor multiquinasa, como vemos acá. El trabajo Decision fue un trabajo randomizado multicéntrico, fase 3, como primera línea, y se observó en este trabajo que tenían una sobrevida libre de progresión mejor en los pacientes que recibieron sorafenib versus placebo, fíjense, 10.8 meses, versus placebo sin que progresó en 5.8 meses. Esto es un dato importante para analizar o para comparar con otros fármacos. Ahora vamos a ver, la sobrevida, por supuesto, no cambia entre placebo y sorafenib, pero sí cambia la sobrevida libre de progresión. Y el otro fármaco aprobado, el segundo fármaco aprobado, un inhibidor de multiquinasa también para el carcinoma avanzado radioresistente, es el lenvatinib, que
que en este trabajo de Schlumberger y colaboradores, publicado en el año 2015 en 392 pacientes, en estudio multicéntrico fase 3 de primera o segunda línea. Otro dato importante, acá se incluyeron pacientes ya previamente tratados, y es considerado un inhibidor de tirosinquinasa de tercera generación porque incluyen otros puntos de acción que podrían ser más selectivos, por ejemplo, que el sorafenib. Cuando uno ve la respuesta, fíjense la diferencia, tienen la sobrevida libre de progresión es mayor, 18.3 meses versus 3.6 en los pacientes placebo. Esto marca la diferencia comparando con el sorafenib, y no solo eso, sino la respuesta parcial, que como ven en el sorafenib, la respuesta parcial era menor, de eso eran 11 aproximadamente. Acá tenemos 63.3% de respuesta parcial, y tenemos 4 pacientes con respuesta completa, con lo cual esto es importante, porque versus placebo 1.5% de respuesta. Así que ese 65% de respuesta es un dato importante en el lenvatinib, que es la primera opción hoy de tratamiento del carcinoma avanzado, radioresistente, progresivo, sintomático, que tenemos que indicarle un inhibidor de tirosinquinasa. Tiene buena tolerabilidad, y fíjense que, como dijimos, más o menos la media de la sobrevida libre de progresión es 18 meses versus 3.6 meses, que la sobrevida en este grupo de pacientes vemos de 22 y no se logró, digamos, un tiempo versus 14 en adelante, y que tiene una muy buena tolerabilidad. Como todo, por supuesto, tienen el efecto, como todos los inhibidores de tirosinquinasa, respecto a los efectos adversos. Este póster se va a presentar esta semana en el Congreso de ESMO, donde este grupo de trabajo mostraron un estudio retrospectivo de vida real, de un centro único de la tolerabilidad del lenvatinib en pacientes con carcinoma avanzado y la eficacia, y ellos vieron realmente que la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global observada en este estudio comparado con otros clínicas trials es probablemente debido a que pocos pacientes necesitan una reducción de dosis menor, y que tuvieron poca interrupción de tratamiento, y por lo tanto lograron unos resultados mejor con respecto a la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global. Digamos, ellos encontraron una sobrevida libre de progresión de 31.2 meses, es un dato muy importante, y 24 meses de sobrevida en el 75.3%. Y tenían enfermedad estable, tenían una respuesta parcial en el 61.2 y enfermedad estable en el 28.6. No encontraron respuesta completa, pero si sumamos estos dos, es un dato muy importante. Estabilizan enfermedad o respuesta parcial en prácticamente casi el 100% de los pacientes. Y que este trabajo es interesante. Bueno, esta diapositiva presentada el viernes en ESMO, falta el cabozantinib, porque justo fue la semana pasada que se aprobó por FDA, pero tenemos aprobado entonces 3 fármacos, pero fíjense la diferencia entre sorafenib y levantinib con respecto a la respuesta parcial, un 12% en sorafenib versus 65%, y un 2% respuesta completa, y el tiempo, la sobrevida libre de progresión, que es prácticamente casi al doble entre un fármaco y el otro. Y este es el trabajo, por si quieren leerlo, publicado ahora en agosto del 2021 por la doctora Brow sobre cabozantinib en el estudio COSMIC 311, donde en fase 3, y por el cual fue aprobado el uso de cabozantinib en pacientes con carcinoma diferenciado. Bueno, esto fue el previo publicado en el Congreso de ESMO del 2019 con respecto a la efectividad clínica de cabozantinib en carcinoma diferenciado, a diferencia del cáncer
de riñón se usa 60 miligramos por día. Este es el trabajo publicado en ASCO 2021, el mismo estudio, donde mostraba la eficacia de este inhibidor multiquinasa, usando 60 miligramos por día, y vemos que tienen una muy buena respuesta, y sobre todo en pacientes que habían recibido previamente tratamiento en el 63% de los casos. Entonces, fíjense que 1 o 2 fármacos inclusive. Eso es lo interesante del cabozantinib. Por un lado, que tienen, como vemos acá, la progresión en el placebo es de 1.9 meses. En cambio, con cabozantinib tuvo una excelente respuesta. Es decir, esto es importante porque sabemos que los pacientes que fueron incluidos en este trabajo fueron pacientes previamente ya multitratados y con una progresión más rápida de enfermedad. Sin embargo, a pesar de eso, la respuesta en cuanto a la sobrevida libre de progresión fue muy buena con cabozantinib. Y después podemos hablar de los otros fármacos aprobados, pero que son inhibidores súper selectivos. En este caso, el larotrectinib está aprobado también por FDA en noviembre de 2018 para cánceres con fusión en TRAC positivo, que tuvieron muy buena respuesta. Este trabajo incluyeron 55 pacientes en TRAC positivo, dentro de los que había pacientes con cáncer de tiroides, en un 9%, eran 5 casos, y fíjense que estos están en verde clarito, todos tuvieron una respuesta mayor al 30%, son 5 casos. Estos dos, inclusive hubo una respuesta completa frente a un carcinoma de tiroides avanzado, radioresistente, irresecable, en TRAC positivo. Con respecto a esto, en ESMO compararon 2 trabajos de larotrectinib en pacientes en TRAC positivos y vieron que la respuesta llega a un 80%, en algunos hasta un 90%, con una respuesta completa en 16%. Estos son pacientes que en general nosotros no encontrábamos respuesta completa, y gracias a poder utilizar la medicina de precisión mediante el perfilado genómico. Por ejemplo, yo tengo pacientes que le he solicitado Foundation One y que le hemos detectado algunas de estas mutaciones y podemos proponer el uso de estos fármacos. Hay que tener en cuenta que son fármacos en general muy costosos y que no todas las obras sociales o los gerenciadores lo van a aprobar, pero sí pueden entrar en algún protocolo de uso compasivo del laboratorio o contactarse con alguna CRO que estén haciendo algún trabajo específico e incluirlo en algún clinical trial, por ejemplo. Pero fíjense que tienen muy buena respuesta. Tienen en este caso prácticamente 80% de respuesta y tienen en este caso también prácticamente lo mismo. Entonces, hay que tener en cuenta que prácticamente hasta entre un 2 y un 15% de los trabajos hablan de un TRAC positivo, que recibieron terapia previa al larotrectinib, aproximadamente el 80% de los pacientes, y sin embargo tuvieron muy buena respuesta con una sobrevida libre de progresión de 2 años, tanto en papilar, folicular como en anaplásico. Y en la experiencia local, el equipo de trabajo del Hospital de Clínica tuvieron un paciente que después de resistencia a fármacos multiquinasa, detectaron por Oncomine, ellos utilizaron Oncomine, me parece, para hacer el perfilado genómico, y que lo solicitaron porque habían tenido resistencia a fármacos, a los otros, creo que usaron como tercer línea, el larotrectinib, que tenían esta mutación, esta fusión de NTRK, y tuvieron muy buena respuesta. Y el otro fármaco es entrectinib, que es de Roche, que está publicado también en la revista Lancet en el año 2020 y aprobado por FDA en agosto de 2019, se llama Rozlytrek.
vemos que en tumores de tiroides tuvieron una respuesta de más de un 30% en 2 de 4 pacientes que estaban incluidos en este trabajo, aunque el rango de respuesta es menor que con el larotrectinib. Así que vemos que de los dos la eficacia parecería ser mejor el larotrectinib. Y también tenemos como inhibidores superselectivos el selpercatinib, que estaría destinado para pacientes con cáncer de tiroides con rearreglos del RET, que pueden ser, por supuesto, muy útiles en carcinoma medular, no hay duda, o en pacientes con neoplasia endocrinas múltiples y carcinomas medulares avanzados, que tenemos algunos pacientes ya en tratamiento en Argentina con inhibidores superselectivos del RET, y que también pueden ser útiles en carcinomas diferenciados con fusión del RET positivo. Fíjense que hubo un porcentaje de pacientes en este trabajo con respuesta completa de carcinomas papilares con fusión RET o con pobremente diferenciada una respuesta positiva o parcial, así que hay que tenerlo en cuenta en estos casos. Bueno, esto es lo que comentaba esta semana la doctora Legolier de Gustave Roussy, habló sobre el cáncer tiroideo avanzado, cuál es el estado de arte, digamos, en la actualidad del tratamiento, y ella propone realizar a todos los pacientes, si está disponible, por supuesto, el screening de la mutación, si tiene una función en TRAC, que podría utilizarse el larotrectinib o entrectinib, que son fármacos dirigidos inhibidores superselectivos de NTRK, si tiene fusión del RET, incorporarlo a algún clinical trial de primera línea anti-RET en Europa, si no es posible usar algún fármaco, un inhibidor de multiquinasa, y si progresa, usar el fármaco anti-RET, por ejemplo. Si tiene mutación de BRAF o RAS, incluirlo en algún clinical trial para ver el tema de rediferenciación, si no es así, utilizar inhibidores de multiquinasa, y si progresa, tratar de incluirlo en algún trial que también incluya inmunoterapia, el tema del lenvatinib más pembrolizumab, hay clinical trial al respecto. Si no hay mutaciones, ver de hacer algún clinical trial o directamente incluirlo en un tratamiento con multiquinasa. Entonces, ¿hacia dónde vamos con la terapia de los pacientes con carcinoma diferenciado avanzado y resecable radioresistentes? Terapias antiangiogénicas, pacientes que no tenemos posibilidad de analizar el perfilado genómico del tumor. Tenemos que tener en cuenta en realidad qué paciente estamos analizando. ¿Es un carcinoma diferenciado radioresistente? ¿Es un carcinoma medular? ¿Es un carcinoma anaplásico? Si es un carcinoma anaplásico, sabemos que la opción más probable es dabrafenib más trametinib, entonces pidamos un RET y no hacemos un perfilado genómico. Si es un medular, pidamos un BRAF en el anaplásico. Si es un medular, podemos pedir estudios del RET y no hacer un perfilado genómico, salvo que lo hayamos estudiado y hayan dado negativos, entonces ahí podemos optar por la segunda opción, que sería el costo de un perfilado, que en este momento es más o menos $3.500, hacer un Foundation One. Y si no tenemos esa posibilidad, arrancar el tratamiento con un inhibidor multiquinasa, que esta terapia antiangiogénica es la opción en pacientes que requieren tratamiento urgente por sintomatología, por ejemplo, o que tienen mutación negativas, y terapias target o dirigidas, estos inhibidores específicos en aquellos pacientes que tienen el perfil genómico realizado o que fallan en tratamiento con inhibidor de multiquinasa. Entonces, el enfoque actual del carcinoma irresecable radioresistente estaría dirigido a identificar las alteraciones moleculares específicas, cambia drásticamente la opción del tratamiento para pacientes con opciones terapéuticas limitadas, como teníamos hasta la actualidad, la detección de una alteración targeteable mediante estudios de perfilado genómico es importante, aunque aún en debate por el tema del costo y sabiendo que a qué paciente se lo vamos a pedir,
y para que los pacientes puedan recibir terapias dirigidas. Y con respecto hasta que exista mayor evidencia, el criterio de carcinoma avanzado estaría avalado por las guías de la ETA y del Consenso de Martinica en la actualidad. Es importante el trabajo multidisciplinario que incluye endocrinólogos, cirujanos, medicina nuclear y oncólogos. Y lo importante de esto, como dijimos, es cuándo, es decir, el momento, porque los trabajos que muestran mayor efectividad de las terapias antiangiogénicas o terapias dirigidas es cuanto más tempranamente se inició el tratamiento, mayor respuesta. Entonces, acá es donde tenemos que poner el esfuerzo entre los endocrinólogos, los oncólogos, los especialistas en medicina nuclear, en conjunto, definir, y los cirujanos, cuándo es el momento de un tratamiento sistémico en estos pacientes. Bueno, muchas gracias. Estamos en tiempo como para poder discutir con ustedes las preguntas. Espérenme que dejamos de compartir. Ahí estamos. Bueno, si acá hay algunas consultas en el chat, donde una de las preguntas es dónde se puede hacer el perfilado genómico de tumores, que lo pregunta la doctora Silvia Morelli. Dice, en general, yo en este caso hablo con la gente de Roche, el laboratorio Roche tiene Foundation One, se puede hacer en Argentina, el pago es con tarjeta o con dólares acá en Argentina a valor dólar oficial, y tengo en este momento, por ejemplo, una paciente que está viniendo de Bolivia para hacerse un perfilado genómico, tengo 3 pacientes que se hicieron en este año con carcinomas avanzados que se lo hicieron a través de Roche. Hay que coordinar con el agente de patología para tener una buena muestra y coordinar con ellos, acercar las muestras, y ellos lo envían fuera del país. Y andan, y ahora no tengo un ejemplo, después en el Congreso de SAEM vamos a hablar de este tema, y voy a presentar 3 pacientes, vamos a hacer un simposio de Roche con la doctora Inés Califano y con el oncólogo del ROFO. Yo voy a presentar 3 casos que tengo en el consultorio sobre carcinomas diferenciados, un anaplásico y un medular, de que le pedí perfilado genómico y qué resultados tuve, y por ahí en qué pacientes solicitarlo y en qué pacientes no, en función de lo que uno va buscando y del costo. Es cierto que, bueno, acá la doctora Sanrame dice, la verdad del equipo multidisciplinario es así, y Silvia Morelli consulta si estas drogas son manejadas por oncología. En realidad, depende mucho de la obra social. En mi caso, yo tengo varios pacientes que la indicación se la hago yo y me lo toman porque muchas obras sociales o prepagas con las cuales yo trabajo saben que hago cáncer de tiroides. Pero si no, muchas veces tienen que pasar por el oncólogo o refrendar por el oncólogo. Entonces yo lo llamo al auditor, por ejemplo, de Medicus, y le digo, mira, tengo tal paciente, le explico, y me dice, bueno, Eduardo, mandame la receta, y yo la refrendo para que realmente te la autoricen. O en algunos casos cuento con el apoyo de la gente del Fleming, y entonces lo vemos en conjunto para que la obra social se lo pueda cubrir. O hablo puntualmente con el oncólogo. Tengo un paciente ahora que estamos haciendo radioterapia por un avance de enfermedad locorregional, que probablemente terminemos con el tratamiento con un inhibidor que le hicimos perfilado genómico. Estoy en contacto con la oncóloga, en ese caso de OSEC, de la Obra Social de Seguros, para que ella nos autorice las drogas. Así que un poco esto sería la presentación y las preguntas. Así que no sé si alguien quiere hacer algún comentario individual, podemos habilitar el audio, o no, hacen las preguntas a través del chat. Creo que tal hoy, fíjense que en estos 2 años hubo una
cambios con respecto al tratamiento, disposición de perfilado genómico, la disponibilidad de fármacos cada vez más específicos. Todo esto fue en el transcurso de 2 años. Fíjense que autorizaron selpercatinib, larotrectinib, ahora el carbosan. Todas estas posibilidades realmente llevan a poder tratar al paciente con cáncer de tiroides en forma más individualizada, poder hacer un tratamiento de medicina de precisión y ser más específicos, sobre todo en aquellos pacientes que escapan a la primera línea del tratamiento, que no hay duda que si hoy tengo un paciente con cáncer diferenciado de tiroides avanzado y resecable, radioresistente, progresivo, que cumple criterio para decir, bueno, es momento de empezar el tratamiento, inicio con lenvatinib, porque es la droga que mejor respuesta tiene desde el punto de vista del tiempo, si no tengo el perfilado genómico, o en la gran mayoría uno empezaría con un inhibidor de tirosinquinasa, comienzo como primera línea lenvatinib, porque tiene una respuesta de un porcentaje de más del 65% de los pacientes, con un tiempo de sobrevida libre de progresión que llega a más, según uno de los últimos trabajos presentado en ESMO, que llega a más de 31 meses, y cuando vos lo comparás con el placebo tiene 3 meses, es decir, que el paciente progresa en muy poco tiempo, con lo cual este fármaco es un fármaco muy útil para estos pacientes. Así que, bueno, acá manda saludos y felicitaciones el doctor Ortiz Chávez de Lima, Perú. ¿Cómo estás? Bueno, hay gente conectada desde Bolivia y de Uruguay también, así que gracias a todos por haberse conectado. Eduardo. Sí, Adriana. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Quería aprovechar para hacerte una pregunta por un paciente que vimos juntos, Sí. De acá de Uruguay, ¿te acordás? ¿De quién es? Se llama Ariel Varela, que Sí. lo operó, que se operó allá. Que se operó acá y que lo mandamos para allá, pero seguía con enfermedad Exacto, persistente, sí. que él tiene 53 años y era un papilar clásico. Se le hizo una resección que fue muy trabajosa y fue incompleta. Sí. Estaba con una invasión locorregional bastante extensa y tenía algunas imágenes pulmonares que no estaban muy definidas, pero que después en las tomografías se vieron nodulitos, y ahora tiene uno o dos nódulos de 10 y 11 milímetros. Es decir, progresó en número las lesiones. Sí, porque las anteriores no eran fáciles de definir. Incluso no le hicimos el PET porque de acá de Uruguay nos decían que lesiones de menos de 7 milímetros no las veían. Pero sí se veían como algo inespecífico en las tomografías de tórax, ¿está? Bueno, el paciente quedó traqueostomizado y ya lleva 300 milicuris de radioiodo, todas con muy buena captación. Tomográficamente... Capta, es decir, que está captando todavía. Está captando, casi todo va al cuello. Y las tiroglobulinas están altas, pero vienen en descenso. Tiroglobulina estimulada estaba en febrero en 140 y pico, y ahora la última la tenía en 50 y algo, cuando se le hizo el último rastreo. Y venía captando y tiene 300 milicuris. El asunto es que tomográficamente se sigue viendo la imagen a nivel locorregional, la remanente izquierdo y la parte derecha, que no se pudo extraer, y se ve esos nódulos que te digo. Le hicimos el rastreo corporal y el rastreo no muestra nada. Es decir, no está captando ahora no está captando en la última, que es ponerle de hace menos de un mes, no capta nada. Está bien. Es decir que tenés un tumor avanzado, porque tiene metástasis a distancia y locorregional irresecable, que con 300 de dosis acumulativa, el último rastreo post-dosis
con buena preparación, y con TSH Sí, alta y con dieta, dio sí, negativo. exactamente, y además le hicieron el SPEC, y no le vio, o sea, se veía lo mismo que en la otra tomografía a nivel pulmonar, pero la captación, nada. Ujú. Entonces, si es radioresistente y el paciente tendrías que verlo en 6 meses, si progresa un poco, tendrías que ya incluirlo en algún inhibidor, porque si no está captando después una dosis terapéutica y tiene lesiones macroscópicas de más de 1 centímetro, demostrada por imágenes, y que Sí, no captó con una dosis terapéutica, deberías incluirlo en algún inhibidor. porque sabes que la gente de medicina nuclear lo que me decían era que le siguiera con las tiroglobulinas y que capaz que lo que se veía en cuello podía ser fibrosis. Pero a mí me dejó mucha duda porque en la Pero tomografía lo definen bien como una lesión, o sea, tiroidea, heterogénea y todo eso, ¿no? de última, eso hasta podés hacer una punción, que es tan fácil de hacerla, es una citología y ya está. Pues es una agujita y confirmás que Sí, tenés células está con la tumorales. traqueostomía y el paciente está perfecto, ¿eh? Está asintomático, no tiene síntomas respiratorios, tiene un buen estado general, la ¿Y cuánto traqueostomía está tiene perfecta. las lesiones en cuello? ¿Cuánto tienen en centímetros? ¿Cuánto tienen en centímetros? Y mirá, es que quedó un remanente izquierdo y casi todo el lóbulo derecho, que no se Ah, le bien. pudo resecar, que era donde estaba Y, la lesión. y no progresó en tamaño en este tiempo, No, desde el no otro año a progresó en ahora, no. tamaño, no, se siguen viendo igual. Por En cuello, tomografía, sí, sí, en cuello, pero progresó lo de pulmón. exacto, porque en pulmón primero decía que eran lesiones pequeñas, bueno, que incluso le quedaba la duda, y en las dos últimas tomografías ya aparecen dos lesiones de 10 y de 11 milímetros. Ujú, claro. Sí, entonces si está progresando, vas a tener que ir incorporándolo en la posibilidad de darle lenvatinib como opción terapéutica. Y Bien. ¿Te después, parece que ahora le haga un eventualmente, PET? el PET yo creo que te puede llegar a ayudar porque si supera más de 1 centímetro, por lo menos Sí, ahí lo podría tenerlo, ver. no, y tenerlo, si te dio negativo, identificar por ahí otras lesiones. Si te dio negativo el rastreo, por ahí Sí, identificar otras lesiones que esté captando FDG y que te sirva como un seguimiento post-tratamiento del ok. inhibidor, digamos, ¿no? Porque yo mi idea era eso, hacerle primero el PET, Ujú. y después ya ver la posibilidad, ¿sí? De, acá en Uruguay, viste que con el tema de los inhibidores, como no los tenemos, lo tenemos que trabajar junto con los oncólogos y se hace Ujú. un tema un sistema que le llaman recurso de amparo para conseguir la medicación. Claro, sí. Bueno, acá a veces también, dependiendo del caso de la obra social, terminamos haciendo eso. Bien. Pero sí, yo creo que este paciente amerita, sobre todo que es joven, tenía 50 y Sí, pico, no me acuerdo, ¿no? 53 tiene. Ah. Así que, si está en buen estado general, es Sí, por criterio clínico. Si hay progresión, el tema es que no se nos escape, porque como vos no lo podés resecar en pocos tiempos, si no, esto se te va a ir de las manos. claro. Sí, Está, así que perfecto. estaría indicado el inicio del inhibidor, digamos, ¿no? Escúchame, y la posibilidad de hacer el perfil ese que vos decís molecular, Perfilado genómico, sí. sí, genómico, ¿eso aportaría algo? Mira, si tiene el recurso económico y quiere saberlo, porque ¿qué nos puede ser útil? Si realmente tiene alguna de la fusión del RET o del ENTRAC, podemos llegar a incluirlo en esos protocolos, que es medio difícil por el tema de que las obras sociales te lo aprueben. Sí, Podría llegar a entrar en algún uso compasivo si tiene la fusión del RET, por ejemplo, con el laboratorio Roche, pero si no, deberíamos iniciar primero con el lenvatinib y si sí, progresa o si se escapa o si hace resistencia, o ponerle que responda pero que al tiempo se escape nuevamente, ahí pedirle el perfilado, a ver si no cambió ok, la mutación, porque a veces con el tiempo cambia y encontrás otra mutación, y recién ahí pedírselo porque es
un monto significativo, ¿no? $3.500 Claro. para el perfilado, pero bueno, en Europa o en Estados Unidos, que tienen otro recurso, lo están pidiendo para saber frente a qué paciente están, ¿no? Por supuesto que si te da perfilado negativo, deberíamos usar el lenvatinib porque es un inhibidor multiquinasa. Y si te da alguno de las fusiones que tenemos descriptas, ya sea el RET o el NTRK, usar alguno de esos fármacos si es posible, ¿no? Claro, que sea más dirigido a esa mutación, obvio. Claro, claro. Ahora nosotros tenemos 2 o 3 pacientes tratados de uso compasivo, digamos, ¿no? Claro. Acá en Buenos Aires. Está. Bárbaro. Muchas gracias. Al contrario, Adriana, saludos por Uruguay. Bueno, gracias. Bueno, a ver si alguien más tiene consulta o duda o algún caso que quieran discutir, si no, siendo las 13:04 y habiendo cumplido el horario bien de 1 hora, damos entonces finalización de esta actividad. Vamos a volver, todavía tenemos que confirmarlo, así que después le mandaremos un mail, el 19 de octubre, el próximo workshop, para poder discutir con ustedes algún que otro tema. Probablemente tenga que ver con la parte de hueso, porque esa semana es la semana de osteoporosis, así que estamos tratando de organizar eso. Gracias a todos por conectarse. Hoy se conectaron más de 60 personas, así que bien. Gracias a todos y estamos en contacto. Nos vemos en un mes. Gracias. Chao, chao.